Buenas tardes. Inciso F, resistencia a la suprasante. La resistencia a la suprasante se obtiene mediante el módulo de reacción del suelo, K, por medio de la prueba de placa. El módulo de reacción del suelo corresponde a la capacidad portante que tiene el terreno natural, en donde se soportará el cuerpo del pavimento. El valor del módulo de reacción se puede obtener directamente del terreno mediante la prueba de placa ACTM D1195 y D1196. El resultado de la prueba indica la característica de resistencia que implica la elasticidad del suelo. Esto es igual al coeficiente del esfuerzo aplicado por una placa entre las deformaciones correspondientes, producida por el esfuerzo. Dado que la prueba de placa es tardada y cara, el valor de K es muy usualmente estimado por la correlación a una prueba simple, tal como la relación de soporte de California. CBR. El resultado es válido ya que no se requiere una determinación exacta, el valor de K, las variaciones normales de un valor. Es estimado, no afecta apreciablemente los requerimientos del espesor del pavimento. Cuando se diseña un pavimento es probablemente que tenga diferentes valores de K a lo largo del tramo por diseñar, por lo que se recomienda utilizar el valor promedio de los módulos K para el diseño si no se cuenta con información técnica del sitio. La tabla 3.1 proporcionará órdenes de magnitud en los módulos de resistencia de reacción de las capas de apoyo. Muchas gracias, compañera. Bueno, ahí podemos observar, jóvenes, un esquema de cómo se aplica la carga por medio de las placas al suelo, ¿sí? Sin embargo, pues ya los compañeros en la exposición abundaron mucho al respecto y nos pasaron muy buena información, ¿sí? Asimismo, nos pasaron también las fórmulas o las gráficas para obtener el modo de reacción K en función del CBR o el BRS. Acuérdense que no es lo mismo, pero son similares, ¿sí? Nos dice el texto que en caso de que desconozcamos los valores de K en base a prueba directa de campo, pues podemos consultar la tabla 3.9 y podemos proponer algunos valores en el rango que ahí nos indica, ¿sí? Ahí podemos ver la tabla, tenemos 3 columnas, tipos de suelo, soporte y el rango de valores del módulo de reacción K en unidades PCI, ¿vale? Acuérdense, jóvenes, cuando estamos viendo la resistencia del cemento, del concreto, estamos viendo valores PSI y en este caso son PCI, ¿sí? Entonces, aquí voy a preguntarles, jóvenes, permítanme un ratito, a ver, Imanol. Sí, profe. A ver, Imanol, ¿qué significa PCI? Ayer estaba diciendo que era presión, ¿no? Presión. Pero es lo que estoy comentando ahorita, que son valores diferentes. En el concreto estamos hablando de PSI y aquí es PCI. Sí. No, la verdad no recuerdo. Ok, a ver, Marco Antonio. Yo estoy igual que mi compañero, la verdad nunca lo he escuchado. No, pues, jóvenes. A ver, Lupita. Tampoco sé, ingeniero. Sé que es como... No. Bueno. Ok. A ver, jóvenes, cuando hablamos de la resistencia del concreto, hablábamos de una... A ver, Daniel. ¿No es una resistencia a la presión? No. ¿Sí? A ver, jóvenes, cuando hablamos de la resistencia del concreto, hablamos de una presión, un esfuerzo, ¿sí? Por eso en
unidades métricas es kilogramo por centímetro cuadrado. En este caso, en unidades inglesas, pues es PSI, que es pounds square inches, pulgada por, que diga libra por pulgada cuadrada. ¿Sí? En este caso, jóvenes, no estamos hablando de presión, en este caso estamos hablando de un módulo. ¿Sí? Es un módulo de reacción. Entonces, el PCI, jóvenes, es libra pulgada cúbica. ¿Sí? En lugar del PSI de square, aquí es cubic, ¿ok? Pounds cubic inch. Entonces es libra por pulgada cúbica, ¿vale? No se preocupen, jóvenes, al inicio yo estaba igual que ustedes. De hecho, yo pensé que era algún error de edición del documento, de que en alguno ponían PSI, después PSI, hasta que investigué un poco, pues ya me di cuenta que son unidades de presión y esta es unidad de módulo. ¿Vale, jóvenes? Entonces, aquí tenemos varios tipos de suelos que nos propone Aurelio Salazar Rodríguez, que es suelo de grano fino, ¿sí? En el cual el tamaño de partículas de limo y arcilla predominan. En este, jóvenes, acuérdense, siempre que vamos a tener algo de arcilla, vamos a tener un soporte bajo, ¿sí? Un limo arcilloso, pues es un soporte bajo, y nos dicen que nos recomiendan manejar un rango de 75 a 120 PSI, ¿vale? Después tenemos arenas y mezclas de arena con grava, con algo de limo y arcilla, ¿sí? Ahí nos dice que tenemos un soporte medio y podemos utilizar de 130 a 170 PSI, ¿sí? Después tenemos arenas y mezclas de arena con grava, libres de finos, o sea, lo que se conoce también como material limpio. Tenemos ya un soporte alto y el rango de valores recomendado pues es de 180 a 220 PSI. Y después tenemos lo que es la subbase tratada con cemento, ¿sí? Obviamente ya hacer un material tratado, acuérdense cuando vimos las bases tratadas, ¿sí? Pues ya el soporte ya es muy alto y tenemos un rango de valores de 250 a 400, ¿sí? Nada, acuérdense, jóvenes, cuando tenemos tratados con cemento, acuérdense que realizamos dos condiciones, ¿sí? La primera condición era cuando el material no cumplía con las características de calidad para una subbase, ¿sí? Y le agregábamos cemento para disminuir principalmente la plasticidad y hacer que este material cumpla con las características de subbase, ¿sí? Y la otra condición era mejorar las características de un material de subbase, ¿sí? O sea que el material sí cumplía con las características, pero por tener el tráfico muy alto, pues necesitábamos darle un plus a esa capa, ¿sí? Y entonces ahora lo tratábamos con cemento o con un cemento asfáltico. ¿Sale, jóvenes? Entonces, eso es lo referente a la subrasante, jóvenes. Así de fácil, ¿sí? Ojo, muchachos. Esta tabla es únicamente para nivel anteproyecto, ¿ok? O así como lo estamos haciendo nosotros para un nivel de, pues digámoslo así, de educativo, ¿sí? Ya cuando estén haciendo un análisis o un diseño real, pues tienen que ir a campo, jóvenes, ¿sí? Lo preferible, pues, es hacer una prueba de placa en campo, pero si no se puede, pues es hacer el BRS, ¿sí? Y correlacionarlo con las fórmulas y tablas que ya vimos y obtener una reacción K, ¿sí? Pero de un material que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? No de un material teórico como lo estamos viendo ahorita. Entonces, seguimos con Luis Diego. Buenas tardes. Drenaje. En cualquier tipo de pavimento, el drenaje es un factor importante en el comportamiento de la estructura del pavimento a lo largo de su vida útil y por lo tanto en el diseño del mismo.
se puede evaluar mediante el coeficiente de drenaje CD, el cual depende de calidad de drenaje. Viene determinado por el tiempo que tarda el agua infiltrada en ser evacuada de la estructura del pavimento. Exposición a la saturación. Porcentaje de tiempo durante el año en que un pavimento está expuesto a niveles de humedad que se aproxima a la saturación. Este valor depende de la precipitación media anual y de las condiciones del drenaje. Para el caso se definen varias condiciones. ¿Eso también lo leo, ingeniero, o no? Ok. Entonces definen varias condiciones de drenaje, jóvenes. Acuérdense, jóvenes, similar también cuando vimos el método de la UNAM para pavimentos flexibles, también considerábamos algo del drenaje. En este caso, pues es algo similar, ¿sí? Tenemos el coeficiente de drenaje, que está en función de la calidad del drenaje y de la exposición a la saturación, ¿sí? En este caso, la calidad del drenaje, tenemos, o el método nos recomienda la siguiente tabla, que va de excelente a muy malo, ¿sí? También es un valor empírico, jóvenes, no es algo así que sea muy medible, y eso está en base al tiempo en que tarde el agua en ser evacuada, ¿vale? Esto quiere decir que cae alguna precipitación y cuánto tiempo queda saturado el suelo, ¿vale? Un nivel excelente quiere decir que el suelo libera el 50% de agua en 2 horas. ¿Sí? Un nivel bueno, que libera el 50% de agua en un día. Nivel mediano, libera el 50% de agua libre en 7 días. Malo, cuando libera el 50% de agua libre en un mes. Y muy malo, que es cuando el agua no evacúa. ¿Sí? Y bueno, como le dice el texto, combinando todas las variables que interviene para llegar a determinar el coeficiente de drenaje, se llega a los valores de la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla, ¿sí?, para determinar el coeficiente de drenaje. ¿Cómo? Pues básicamente tenemos la primera columna, que es la calidad del drenaje, y esta calidad del drenaje pues la vamos a sacar de aquí de la tabla 3.10. ¿Sí? Con eso nos vamos ahora al porcentaje del tiempo en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación. ¿Sí? Que esto está en función de qué tanto llueve en la localidad, ¿sí?, de las precipitaciones. Decimos que menos del 1%, del 1 al 5%, del 5 al 25% y más del 25%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entramos? Bueno, supongamos que nuestra calidad del drenaje es excelente. En la zona llueve mucho, hay muchas precipitaciones. Entonces, vamos a manejar que es más del 25%, por lo que nuestro coeficiente de drenaje será de 1.10. Si nuestra calidad de drenaje es mediano, pero casi no llueve, jóvenes, entonces vamos a poder manejar el menos del 1%, y nos queda, por ejemplo, los valores del coeficiente de drenaje de 1.15 al 1.10. Punto crítico, si la calidad del drenaje es muy mala y llueve mucho, nos vamos a ir a un coeficiente de drenaje de 0.70, que es la condición más crítica. ¿Sí? En muchas ocasiones, jóvenes, cuando tenemos una calidad de drenaje del suelo muy mala, ¿sí?, ahí también hay que analizar lo que es la topografía. ¿Sí? Hay que analizar la topografía y, si es necesario, colocar subdrenes o algún sistema de desalojo de agua, ¿sí?, subterránea y superficial, para que nuestro
nuestra subrasante y nuestro terraplén o nuestro terreno natural no esté expuesto a la saturación por un periodo de tiempo prolongado. ¿Sí? Entonces acuérdense jóvenes, hay que sacar el agua lo más posible. ¿Sí? En caso de que no se pueda sacar el agua, jóvenes, pues entonces habrá que determinar algún refuerzo adicional en la estructura, como lo es algún pedraplén, ¿sí? Para que el pedraplén pues impida la ascensión capilar del material. Adicional a eso, pues el pedraplén funciona algo así como pilotes, ¿sí? Por fricción. Entonces se pone el pedraplén, se pasa a un tractor pesado de orugas para acomodar las piedras, ¿sí? Y ya de ahí se desplanta nuestra estructura del pavimento, ¿sí? Entonces, a ver, seguimos con el compañero Luis Eric. Sí, ingeniero. Es importante evitar que exista presencia de agua, dado que en caso de presentarse, afectará en gran medida la respuesta estructural del pavimento. En agua atrapada puede producir efectos nocivos como reducción de resistencia en materiales granulares, reducción de la resistencia de la subrasante, expulsión de finos, levantamientos diferenciales de suelos expansivos, expansión por congelamiento del suelo. Gracias, Eric. Gracias. Seguimos con Luis Gustavo. Sí se quedó en confiabilidad, ¿verdad? Confiabilidad. Híjole, no te sabría decir, Luis. Sí se quedó ahí. Confiabilidad. Los factores estadísticos que influyen en el comportamiento de los pavimentos son confiabilidad R y desviación estándar. La confiabilidad está definida como la probabilidad de que el sistema de pavimento se comporte de manera satisfactoria durante su vida útil, en condiciones adecuadas para su operación. Otra manera de interpretar este concepto sería aquella que la probabilidad de que los problemas de deformación y resistencia estén por debajo de los permisibles durante la vida del diseño del pavimento. En la tabla 3.12 se observa la confiabilidad recomendada en función del tipo de camino. Valores recomendados del nivel de confianza atendiendo al tipo de camino. Autopistas urbanas del 85% al 99.9% y en rurales igual. Arterias principales del 80 al 99, urbanas, y las rurales de 75 a 99. Colectoras de 80 a 95 y las rurales de 75 a 95, locales de 50 a 80 y en urbanas y rurales de igual de 50 a 80. ¿Sigo leyendo? Ahí déjale, Luis. Entonces Okay. la siguiente tabla se la encomendamos a Marco Antonio. Muy bien. La confiabilidad recomendada para México se muestra a continuación. Tabla 3.13, valores de confiabilidad para el tipo de pavimento en México. Tipo de pavimento, autopistas, una confiabilidad R del 95%, para carreteras del 80%, rurales 70%, zonas industriales 65%, urbanas principales 60% y urbanas secundarias 50%. ¿Hasta ahí? ¿O continúo? Hasta ahí, Marco. Ahí déjale, Marco. Sí, entonces continuamos con María Guadalupe. Sí, la confiabilidad puede relacionarse con un factor de seguridad y va asociada con la desviación estándar o también llamado error estándar. Este último representa el número de ejes que puede soportar el pavimento hasta que su índice de servicialidad descienda por debajo de un determinado índice de servicio final. La desviación estándar relacionada con la confiabilidad, se muestra a continuación. Desviación estándar y confiabilidad. Para una desviación estándar, ¿leo toda la tabla? Sí, por favor, repita. Ok.
Para una desviación estándar de 0.3 y una confiabilidad del 50% tenemos 1. Para igual, desviación estándar de 0.3 para 50% 1, 60% 1.19, 70% de confiabilidad 1.44, 80% de confiabilidad 1.79, 90% de confiabilidad 2.42 y 95% de confiabilidad 3.12. Para una desviación estándar de 0.35 tenemos 50% de confiabilidad 1, 60% de confiabilidad 1.23, 70% de confiabilidad 1.53, 80% de confiabilidad 1.97, 90% de confiabilidad 2.81, 95% de confiabilidad 3.76. Para una desviación estándar de 0.39 tenemos para 50%. Con eso, Lupita. Ok. Sí, gracias. Perfecto, jóvenes. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es la teoría y vamos a empezar lo que es el ejemplo del método Ashton, ¿sí? Aquí empezamos con una serie de datos que es con lo que nosotros vamos a iniciar, ¿sale? Aquí, jóvenes, quiero que pongan mucha atención porque ya vamos a empezar también con su trabajo final, ¿ok? Puede ser del mismo camino que realizaron el semestre pasado, nada más que en este momento pues lo vamos a proyectar con pavimento rígido o pueden elegir un pavimento nuevo, ¿sí? La forma de trabajar va a ser similar, nada más que hay que conseguir ahora los parámetros que nos dice el método Ashton, ¿vale, jóvenes? Entonces, primero, ¿qué datos utilizamos? Bueno, pues es el módulo de reacción del suelo, ¿sí? En este caso son 10 kilos por centímetro cúbico, ¿sí? Aquí tenemos la conversión para entrar a los nomogramas, ¿sí? Bueno, antes de esto, jóvenes, creo que es conveniente que veamos los nomogramas, ¿sí? Entonces, antes de entrar aquí, vamos a ver los nomogramas. También ya se los subí ahí al Classroom. Entonces, si pueden, de favor, irlos abriendo, jóvenes, porque ahí sí las escalas van a estar un poco complicadas para que todos me vayan siguiendo, ¿sí? Entonces, déjenme abrir yo también, de una vez. Ok, listo, jóvenes. Vamos a analizar los nomogramas. Primero, aquí nos marca la ecuación general de diseño del método Ashton, ¿sí? Más ahí, jóvenes, el nomograma es el original, ¿sí? Por eso está en inglés. Espero que no tengan ahí problemas con la traducción. En caso de que tengan por ahí alguna observación, pueden complementarlo con el nomograma que viene ahí en el apunte de la UNAM, ¿sí? Ese ya está traducido, ¿ok? Sin embargo, pues yo me gustaría que trabajaran en el original, ¿sí? Para que no se modifiquen escalas ni nada, ¿vale? Tenemos la fórmula general. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a entrar, aquí está,
con el módulo de reacción de la subrasante, tengan mucho cuidado en las unidades, ¿sí? PSI. De aquí se van a ir en una vertical a intersectar en una curva, ¿sí? ¿En cuál curva? Bueno, pues en la curva del módulo de elasticidad del concreto, ¿sí? Tenemos 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones, ¿sí? Y este módulo está en PSI, ¿vale? Aquí donde chocaron, van a trazar ahora una línea horizontal hasta llegar al final de la tablita o de la gráfica, ¿vale? Después viene el módulo de ruptura del concreto, también en PSI, ¿ok? Aquí lo van a seleccionar y van a trazar una línea, ¿sí? Desde donde está, ¿sí? Donde terminan ustedes aquí en la tabla, pasando por el módulo de ruptura hasta la línea de pivote, ¿sí? Que es esta, ¿vale? Después tienen ustedes el coeficiente de transferencia de carga J. También ya saben cómo lo van a obtener ustedes, ¿sí? Entonces, donde se quedaron, jóvenes, nada más pasan ahora la línea por el coeficiente de transferencia de carga hasta la línea pivote o la TL, ¿sí? Después les va a pedir el coeficiente de drenaje, ¿sí? Y nuevamente pasan una línea de donde se quedaron, pasando por el coeficiente de drenaje, ¿sí? Y van a llegar aquí a la que es la match line, que es como una línea de liga de los dos nomogramas, ¿vale? Checan aquí donde se quedaron. Por ejemplo, aquí se quedó como en el 75. Pasan al siguiente nomograma. ¿Sí? Y van a tener aquí la match line. Entonces, nuevamente, se quedó en el 75. Bueno, pues entonces del 75 trazamos una línea que pase por la pérdida de serviciabilidad, ¿sí? Hasta llegar al inicio de la gráfica o de la retícula que tenemos aquí, ¿sí? Ahí se queda, jóvenes, esa línea, ¿sale? Entonces ahora nos venimos aquí abajo. Empezamos por la confiabilidad y ustedes elijan de acuerdo a la tablita que acabamos de analizar, según el tipo de vialidad. Y también tenemos la desviación estándar, ¿sí? Que para pavimentos rígidos, por lo general, la desviación estándar se mantiene constante en 0.3, ¿sí? Entonces a esta casi no va a cambiar, salvo que ustedes tengan alguna otra confiabilidad. Vamos a trazar la línea hasta la línea pivote TL, ¿sí? Ahora tenemos, jóvenes, la sumatoria de ejes equivalentes, o los ESALs, ¿sí? Eso sí va a cambiar de acuerdo al camino que ustedes elijan. Y vamos a pasar una línea de donde nos quedamos, pasando por los ESALs, ¿sí? Hasta la retícula, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos dos entradas a la retícula. Y es bien fácil, jóvenes. Si empezamos de aquí, de abajo, ¿sí? Vamos a trazar una línea vertical, ¿sí? Totalmente vertical. Y después de esta, jóvenes, de la que está al lado izquierdo, vamos a trazar una línea horizontal, ¿sí? Ahí. Y donde se crucen esas dos líneas, jóvenes, es el espesor que vamos a obtener como resultado, ¿sí? Pero, chequen bien, es en pulgadas,
¿ok? Entonces, tienen que checar bien las unidades, jóvenes. Tienen que checar bien la línea de pivote, jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en los exámenes me ha pasado que, por ejemplo, de aquí llegan al 50, supongámoslo así, ¿sí? Y luego, de aquí, trazan la vertical, ¿ok? Entonces, eso está mal, ¿sí? Tiene que ser esta, trazar, proyectarla hasta la retícula, ¿sí? Y todas jóvenes, ¿sí? Tienen que checar cuáles son las líneas pivote y hasta dónde tiene que llegar la línea para que después el resultado no vaya a estar mal, ¿sí? En este caso, si se fijan, pues es cercano el resultado a las 10 pulgadas, ¿sí? Entonces estamos hablando de aproximadamente unos 20-22 centímetros. Ya ese sería nuestro resultado, jóvenes, así de fácil, ¿sí? Eso es utilizando los nomogramas. O, de lo contrario, como les comenté, programando la ecuación, que es la que tenemos en el primer nomograma, ¿sí? Esta ecuación de diseño la podemos programar en Excel y le vamos cambiando los espesores hasta obtener la igualdad del tránsito de proyecto contra el tránsito que resiste nuestra estructura, ¿sí? Entonces sería lo que es el nomograma. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo bien claro, verdad? Sí, nada más una duda, ingeniero. Cuando tenemos el cruce en que no me impacten en alguna de las líneas para determinar el espesor, ¿tendríamos que aproximarle o cómo sería? En caso de que ese cruce no dé en alguna de las líneas. Por ejemplo, ahí creo que no alcanza a cruzar en la de 10. Estaba muy cerca, pero creo que no alcanza a cruzar. Vamos a suponer que te queda así, ¿sí? Sí. Ok, pues ahí ya vendría siendo más que nada como a ojo, jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, aquí, pues es muy fácil, ahí queda a 9,5, entonces 9.5 pulgadas, ¿sí? Entonces, Okay. sí, ahí es más así como a ojo, pues, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Pues, por ejemplo, nunca se vayan hacia abajo, por lo general tiendan un poquito hacia arriba, ¿sale? Muy bien, ingeniero, gracias. Listo. Entonces, ahora sí, jóvenes, ya viendo los nomogramas, pues aquí están los datos para el método. El método de reacción del suelo, pues como estamos en México, nos lo dieron en kilómetros por centímetro cúbico, en kilogramos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la conversión a libras por pulgada cuadrada cúbica, ¿sí? Esa conversión, pues ustedes se la analizan, ¿ok? Luego tenemos la resistencia a la compresión del concreto. Esa resistencia, ¿dónde la van a sacar? Pues no van a obtener el eje prima C, ¿verdad? Van a obtener el MR, y después del MR van a convertir el F' C para obtener el módulo de elasticidad del concreto. Ustedes lo van a obtener, jóvenes, aquí está, cuidado, la fórmula que analizamos, el resultado es en kilogramo por centímetro cuadrado, ¿vale? Esta tienen que convertirlo ustedes en PSI, ¿okay? O aquí tenemos otra fórmula para convertirlo directo a PSI, ¿ok? Cambiando el 300 kilogramos por centímetro cúbico directamente a lo que me da en PSI, que serían 14.22 PSI, ¿sí? Pero utilizando esta fórmula ya me da directamente el valor en PSI, ¿ok? Luego tengo el módulo de ruptura, ya sabemos cómo sacarlo. El coeficiente de transmisión de carga, J, ya sabemos de dónde sacarlo. Aquí nos dice una consideración: pavimento de concreto en masa con pasadores, o sea que son pasajuntas, en las juntas, y acotamiento de concreto. O sea que este coeficiente de transmisión de carga lo obtuvo con las condiciones más favorables, ¿ok? Que es transferencia de carga efectiva y confinamiento lateral de la losa, ¿vale?
Luego tenemos el coeficiente de drenaje de 1.20. Y aquí tengo las consideraciones de cómo lo sacó. Entonces, que corresponde a un drenaje de calidad buena y un 1% de porcentaje de tiempo en el que la estructura está expuesta a niveles próximos a la saturación. Luego tengo desviación estándar, es de 0.3. ¿Sí? Aquí, jóvenes, este 0.3 ya por regla para pavimentos rígidos es lo que se va a utilizar. ¿Sí? Ese no va a cambiar la desviación estándar. ¿Sí? 0.3 siempre. Índice de serviciabilidad inicial 4.5. Índice de serviciabilidad final 2.5. Recuérdense que esto está en función del tipo de vialidad. Y la pérdida de serviciabilidad pues es la inicial menos la final, ¿sí? Y pues ustedes ahí la obtienen. Luego aquí, jóvenes, van a determinar el tránsito equivalente. Aquí tienen los datos del aforo, ¿sí? Entonces, jóvenes, aquí la vamos a dejar por hoy. Pero necesito, bueno, ya el día de mañana, jóvenes, se los doy libre ya para que vayan haciendo un análisis de conciencia y se porten bien en esta Semana Santa, ¿vale? No se vayan a ir allá a la playita a ponerse tan ebrios. Mejor pónganse a estudiar, jóvenes, sirve que no se arriesgan al COVID. Entonces, van a irle avanzando a generar estos datos, pero para su proyecto, ¿sale? Para que a la par de nosotros ir trabajando en el ejercicio, pues también ustedes vayan trabajando en su proyecto. ¿Sale, jóvenes? Muy bien, ingeniero. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces aquí le dejamos, jóvenes, por el día de hoy. Que tengan bonitas vacaciones, ¿sí? Y no quiero espantarlos, jóvenes, pero cuando regresemos tenemos que programar un examen de las exposiciones, ¿sale? Entonces también ahí para que le echen alguna repasada, jóvenes. Entonces que descansen, jóvenes, que se la pasen bonito. Igualmente, Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, profe. Igualmente, nos vemos. Nos vemos. Ingeniero. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.